A continuación hablaremos del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad como lo decidió llamar el actual presidente Iván Duque. En este caso hablaremos de las metas del Plan de Desarrollo, específicamente de las metas que tienen que ver con la problemática de pobreza en Colombia. Estamos hablando de la meta número 19 y 20. La meta número 19 consiste en sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema. Y la meta número 20 consiste en sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza. Además, queremos destacar y resaltar la meta 10, que es crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo desde los 90. De acuerdo a los datos obtenidos por el DANE, en especial el Boletín Técnico de Pobreza Monetaria del 2018, que fue publicado el 3 de mayo del 2019, nos muestran cómo los resultados de la medición de pobreza monetaria se construyen a partir de la medición del ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por el total de integrantes de la familia y se compara con el costo monetario de adquirir productos de la canasta familiar. Esto en el caso de la pobreza monetaria extrema o indigencia. Ahora, en el caso de la pobreza monetaria se mira el costo monetario de adquirir productos de la canasta familiar alimentaria y los que no son alimentarios, pero que sean mínimos para la subsistencia. Ahora, de acuerdo con la gráfica que estamos viendo, se puede ver la distribución de ingresos para poder catalogar acá en Colombia quienes se encuentran entre la línea de la pobreza y pobreza extrema. En la gráfica observamos que las personas que ganan menos de 117.000 pesos mensuales por miembro del núcleo familiar se encuentran en situaciones precarias para obtener lo mínimo en la canasta familiar, al menos esto en la pobreza extrema monetaria, que equivale hasta el 2019 a 3 millones de personas en Colombia las que están pasando por esta situación de pobreza monetaria extrema. Los datos del DANE del 2017 al 2018 nos muestran cómo, primero, en el 2018 la pobreza monetaria fue 0,1 puntos porcentuales más que la registrada en 2017 cuando fue 26,9%. Segundo, en 2018 la pobreza monetaria extrema fue 0,2 puntos porcentuales menos que la registrada en 2017 cuando fue 7,4%. Y aunque estas estrategias son efectivas en reducir la tasa de contagio, tienen consecuencias sociales y económicas importantes, especialmente en lugares donde las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos son una de las principales barreras para poder adquirir bienes y servicios de la población. Y más en Colombia, que es un país con altos niveles de inequidad, como nos dicen los índices del Gini, y en donde la distribución de servicios básicos es desigual. Entre regiones ha provocado más desigualdad que van a lo contrario con la propuesta del Plan de Desarrollo que está basado en la equidad. El día 6 de marzo, el Ministerio de Salud da un comunicado a Colombia con la noticia de la llegada del virus que se convirtió en un problema mundial, provocando el cierre de colegios y universidades y moverse a una educación virtual. También aumentar el teletrabajo y reducir la movilidad de la población, implementando cuarentenas obligatorias, lo cual significa que los hogares deben estar dentro de su vivienda por periodo de 2 o más semanas. En este tiempo ya llevamos más de 2 meses. Ya administrada, encontramos que en el 2018 el coeficiente de Gini en el total nacional fue de 0,57 y en el 2017 fue de 508. Esto significa un aumento en la desigualdad del ingreso de los hogares acá en Colombia, haciendo un contrario al Plan de Desarrollo Nacional que está basado en la equidad. Ahora, todo esto ha sucedido antes de la llegada del coronavirus o COVID-19 a Colombia. Los profesores Mónica Pinilla, Andrés Ramírez y Catalina González, en el presente año, de la Universidad de los Andes en su artículo nos dicen, primero, que más del 44,3% de la población en el área rural no cuenta con servicios de agua potable. Segundo, que existen regiones en el país donde el 73% de la población no tienen agua potable.
Para lograr subsanar toda esta problemática y que no siga en aumento, el gobierno nacional y local está utilizando estrategias monetarias como subsidios a familias que están inscritas en programas sociales o se basan en fuentes de datos como son el censo del 2018 y el Sisbén, para así lograr identificar esa población vulnerable. Pero no ha sido una buena solución, pues encontramos en estos tiempos más formas de corrupción que siguen vulnerando los derechos de millones de colombianos. Estos datos son de vital importancia cuando hablamos de las metas de pobreza del Plan de Desarrollo, pues en vez de sacar a 1.500.000 de personas de la pobreza y 2.900.000 de personas de la pobreza extrema, están entrando cada vez más personas a estos límites, pues la clase media, que se supone que gana más de 257.000 pesos, está pasando a la línea de pobreza y los de pobreza a pobreza extrema. Y eso sin mencionar a los que se encuentran en pobreza extrema, pues su calidad de vida se está viendo mucho más afectada. Ahora, mirando los niveles de pobreza en Colombia, nos encontramos que altos porcentajes de los hogares pobres dependen de la participación de los adultos dentro del mercado laboral que consideramos informal. De hecho, más del 70% de la población vive en un hogar donde al menos una persona en edad productiva no está afiliada al sistema pensional, por lo tanto podría estar asociada a ser una persona de trabajo informal. Mirando los datos del desempleo dados por el DANE, se puede ver cómo en marzo hay menos población activa a febrero de este año, en donde entran los trabajadores informales y que viven del diario, al igual que hay más personas inactivas. La crisis por la que atraviesa el país y el mundo tiene tres aristas: la de la salud, la de la economía y la social, interrelacionadas entre sí, de modo tal que la una sigue la suerte de las otras. El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, lo ejemplifica muy bien. Si bien la presencia del virus mata gente, la ausencia del sustento también lo hace. Dicho de otra manera, sin vida no hay economía, y la plata para salvar vidas sale de la economía. Son dos variables de una misma ecuación. El analista y docente de la Universidad de los Andes, Amílcar Acosta, habla de la economía en Colombia y cómo no venía bien siendo ahora un fantasma que recorre el mundo. La recesión económica que sigue la pandemia del COVID dado, como lo sostiene el director de la sede de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta. El impacto de la emergencia económica sigue, como la epidemia misma, una curva exponencial. Dice, si no hacemos nada para evitarlo, la pérdida de empleos y tejido empresarial empezará pronto y se multiplicará rápido. Para complementar la información estadística sobre el desempleo, vamos a mirar la siguiente gráfica de desempleo en Colombia. Ahí podemos observar datos de febrero a marzo del 2020, en donde los dividen en 4 diferentes estadios. Primero, la población económica activa, los ocupados, los desocupados y los inactivos. Aquí podemos observar cómo la población activa en Colombia ha bajado notablemente, igualmente que las personas que están desocupadas en este momento, produciendo así un aumento en la inactividad económica de la población. Pero no olvidemos la información antes dada, retomando el dato de que más del 70% de los hogares en Colombia vive una persona en edad productiva que no está afiliada a ningún tipo de prestaciones laborales. Se llega a deducir que esta persona puede ser un trabajador informal, y ahí es donde hablaremos un poco más de la meta 10. Pero primero planteémonos una pregunta: ¿cómo se ve afectada la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema con el aumento del desempleo en tiempos de coronavirus? Siguiendo con los argumentos sobre cómo la meta del desempleo en Colombia en el Plan de Desarrollo, Trabajo por la Equidad, se ha visto afectada y afecta las metas que tiene que ver con la pobreza. Nos basamos en un artículo del periódico El Tiempo, en donde Joaquín Sarmiento, periodista, toma los últimos datos del DANE, en donde nos confirma que más que la equidad no se ve reflejado ni a la hora de conseguir o mantener un empleo, pues la tasa de mujeres desempleadas es más que la de los hombres. Estos y muchos datos más podemos encontrar en las noticias o redes sociales, en donde encontramos la inconformidad del pueblo por las estrategias que está optando el gobierno para controlar los estragos que está teniendo la pandemia del COVID-19 y cómo las metas del plan de desarrollo deben ser reestructuradas de la misma forma como alcaldes y gobernadores lo están empezando a hacer.
Nosotros como ciudadanos y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, decidimos realizar este trabajo ya que consideramos que estas 3 metas son las más importantes a trabajar y en buscar estrategias para subsanar lo que siempre ha existido, pero que en este año 2020 se está viendo mucho más afectado.